acompañes y bueno, nos puedas iluminar también con todos estos temas que a muchos nos deja como descolocado, algo que es como instituido, Vialidad Nacional, uno nunca se hubiera imaginado que podía llegar a disolverse, ¿no? A tomar esta decisión de cómo sigue esto, Horacio, cómo afecta a los argentinos, al tránsito, a la seguridad vial, todo este tipo de decisiones. Bueno, en primer lugar, yo puedo hablar desde la seguridad vial y con eso quiero dejar de lado toda connotación política, que hoy la discusión parece ser política y no la discusión técnica. Yo voy a mirar desde la seguridad vial y desde casi 40 años de trabajar en esta temática. La verdad que creer que el ahorro económico de 100 millones de dólares, que no sé cómo se ha calculado, ni sé cómo se divide entre las distintas organizaciones, puede ser la única razón para disolver instituciones, me parece desde el arranque, por principios personales y profesionales, que es un disparate. Es decir, creer que solo el dinero va a justificar este tipo de cosas cuando están en juego valores tan importantes como la vida, porque la seguridad vial no es una cuestión retórica. La seguridad vial influye en la mayor o menor riesgos en las vías de circulación, y la mayor o menor riesgos determina la mayor o menor muerte, cantidad de discapacitados, cantidad de siniestros. Sí, Pero sí, sí. también es cierto que esta disolución nos tendría que permitir, como siempre aprendí en la vida, aún las cuestiones más negativas siguen siendo Mm, oportunidades para decir, porque tu pregunta apunta qué va a pasar después. Bueno, claro. yo la verdad que no sé, pero también, por eso digo, lo positivo en todo caso, si hay algo positivo, es que podamos discutir estos temas. A ver, ¿qué agencia teníamos? ¿Qué Consejo Federal de Seguridad Vial teníamos? ¿Qué vialidad teníamos? ¿Y cuál es la que necesitaríamos? Porque en realidad, si uno mira la historia, esta decisión pareciera que cambia el mundo, pero ya hay muchas cosas que no venían funcionando bien, ¿no? La Ajá. Agencia Nacional, que fue una cosa muy innovadora allá a principio, en la primer decenio del siglo, con un presupuesto realmente impresionante, envidiable por muchos lugares. Después de 17, 18 años, y yo hablo desde la seguridad vial, no hemos visto muchos cambios. Seguimos teniendo una ley del siglo pasado, seguimos no avanzando en programas de formación serios, responsables y que mejore los riesgos. Seguimos sin tener muchos de los objetivos que tenía la agencia, de tal suerte que esto para mí no es justificativo de disolverlo, pero ya tomada la medida, tiene que ser uno de los argumentos para discutir hacia dónde vamos. En un país federal se instaló una supuesta agencia nacional con bastantes libertades para manejar un presupuesto que era millonario, eso es cierto, un presupuesto que uno de los rubros era el 1% de todas las pólizas de seguro de la Argentina y que tenía muchos menos controles que otras instituciones del Estado. Bueno, hay una serie de cosas, pero yo no vengo a hacer leña del árbol caído, sino vengo a decir lo que teníamos y estrictamente de la seguridad vial no servía. Cada administración cambiaba no solo los nombres, sino cambiaba las políticas, no hay continuidad, no hay profesionalismo, no, no había lugar para disensos técnicos, todo tenía que coincidir, y creo que eso no sirvió. Ahora, Claro. la decisión de que se disuelva no es la que a mí en la vida, si algo no funciona, lo primero que hay que ver es por qué no funciona y en todo caso cambiar eso y tratar que funcione, no disolverla. En eso no estoy de acuerdo, ¿no? Pero no quiero aburrir, pero me parece que es importante posicionarnos en esto. ¿Qué es lo que viene? No lo sabemos, pero Claro. lo que me preocupa más es que no estamos discutiendo desde lo técnico, acá se está dando una discusión política, y por un lado, claro, cuando el argumento es solo que vamos a ahorrar plata, y bueno, es decir, yo puedo ahorrar plata si no como todos los días, está bueno porque me va a quedar plata, pero me voy a morir de hambre, es decir, no puede ser un único argumento o el argumento más importante, para mí, ¿no? Esto es una visión, vuelvo a decir, profesional y humana en todo caso. ¿Se sabe si todo lo que concierne a seguridad vial lo va a tomar Gendarmería Nacional? ¿Cómo se va a desarrollar ese bache, podríamos decir, ya que estamos hablando de tránsito, a Eh, nivel jurisprudencia, por ejemplo?
No, pero el problema es que la agencia, a ver, justamente también hay, para mí, ¿no? Vuelvo a decir, con lo poco que estamos sabiendo, también hay un gran desconocimiento, porque Gendarmería Nacional ya tenía asignada, desde la ley del siglo pasado, vigente, como dije recién, ya tenía asignadas funciones de control de tránsito en las rutas nacionales. De tal suerte que esto no es nuevo. Pero reducir la agencia a una tarea que además no era específica, porque no tenía el poder de policía la agencia. Es más, cuando veíamos la agencia nacional estaba en un control junto con la policía provincial, es decir, las facultades la tenía las policías provinciales o gendarmería, pero no tiene, esas facultades son muy discutibles. No digo que no las tenga, pero son muy discutibles, porque además imaginemos, eran civiles que le dábamos una función de tránsito y que iban al territorio de una provincia a hacer un control, si no hubieran tenido la asistencia policial. Por eso esto también fue un error grosero, se gastaron fortuna, motos, vehículos, y su incidencia práctica en la prevención de siniestros, yo por lo menos desde mi humilde visión, nunca fue sustancial. Pero el problema es que estamos reduciendo la agencia a tareas que ni siquiera son totalmente suyas, que era el control. La agencia tiene otras tareas que no cumplió, porque una de las tareas es mantener la legislación actualizada, y salvo alcohol cero y alguna otra cosa muy discutible, como por ejemplo que no hace falta notificar las infracciones, pero a usted se la cobran cuando vaya a hacer un trámite en el registro, ese tipo de cosas que no sirven para la seguridad vial, no han sido realmente actualizaciones, y tener una ley de tránsito de 30 años, usted se imagina, es un absurdo, con los cambios que tenemos todos los días a nivel de vehículos fundamentalmente, de medios de locomoción, de nuevas culturas viales. Es decir, no se puede mantener, pero no es un solo problema en la agencia, y por eso creo que lo que estamos viendo acá es la oportunidad de discutir, porque tampoco en las provincias ha habido grandes cambios. Y más las agencias que han armado las provincias, fíjese el absurdo, tenemos, y en eso le hemos hecho el favor para esta decisión. Tenemos una agencia nacional, una agencia provincial que hace lo que le parece, y tenemos algunas agencias municipales. El problema es que repetimos acciones, no hay coordinación, y en eso creo que ellos tienen el argumento, no lo han usado, y eso creo que es un error. Hay argumentos de si teníamos duplicaciones, sí, teníamos falta de coordinación, sí, teníamos un país donde si choco en la ciudad de Córdoba es distinto a si choco en una ciudad del interior o si choco en Entre Ríos, porque al tener distintas normativas, cambian las prioridades de paso, cambian las exigencias. Entonces, claramente, lo que tenía que hacer la Agencia Nacional, desde el punto de vista, ¿cómo hacemos para que todo el país funcione? En vez de hacerlo con acuerdos, con propuestas, con trabajos en conjunto, nunca vi que citaran especialistas de provincias para decir, che, ¿cuál es el problema de tu provincia? Entonces, eso es lo que no se entiende, y de ninguna manera justifica esta acción, pero sí nos tiene que dar la oportunidad, y yo lo quiero plantear, de que tenemos que hacer una revisión de cuál sería la institución que tenemos que crear si queremos realmente influir en la seguridad vial. Lamentablemente la seguridad vial del 1 al 10 en los lugares que preocupa a la política, a muchos gobiernos, está muy abajo, es decir, no es una preocupación. Por eso hoy tenemos más repercusiones con el INTA, con el INTI, que es cierto. Estas son instituciones que han demostrado, yo creo que pueden demostrar muchas cosas. Ahora, nosotros en seguridad vial no tenemos mucho para alabar o para defender. Sí, principios, ¿no? Que esto significa volver 20 años atrás, que cada provincia siga haciendo lo que quería, pero antes por lo menos teníamos una institución por ley que nos podía permitir, si discutimos realmente lo que tiene que hacer esa institución, podríamos haber logrado un cambio que no vamos a lograr simplemente con la supresión. Decide disolver, Horacio, la Comisión Nacional de Tránsito, ¿no? También la seguridad vial, la Dirección de Seguridad Vial. En la formulación Eso era un organismo,
Perdón, no, que aclaro, es un organismo creado por la Ley Nacional en el año 96. Un organismo que nunca fue operativo, un organismo de asesoramiento, que no tenía, el gran problema, y esto por supuesto que genera mucha reacción, pero yo lo voy a decir porque uno de los viejos nos tienen que perdonar algunas cosas. Organismos poco profesionales, organismos donde se priorizaba la política porque su gestión estaba vinculada al presidente o al gobernador, y a veces, como si no le importa la gestión, muchas de estas, las personas que integraban este tipo de situaciones eran personas que no eran especialistas, la mayoría eran policías. Entonces tenemos organismos que tienen que ser técnicos, pero que no tienen una conformación técnica. En España la DGT, que hemos mirado, yo trabajé 6 o 7 años con la DGT periódicamente, publiqué 2 libros con ellos. La DGT cambió el gobierno y cambió el director general, y el director general nombraba 4 o 5 directores, pero la estructura técnica de la DGT se accede por concurso público, y tiene estabilidad, y sus programas tienen permanentemente que ser presentados, rinden cuentas cada uno de sus actos ante el Congreso, ante la comunidad. Es decir, nosotros no teníamos eso. Entonces, no podemos hoy, fíjese qué interesante, no podemos rasgarnos las vestiduras para que revea su medida, sin antes, en todo caso, podemos pedir que vuelva a funcionar, pero sin antes discutir qué entidad necesitamos para seguridad vial, pero no desde la política, sino desde lo técnico. Claro. Uno piensa que, bueno, estos organismos, a la luz de lo que nos viene diciendo Horacio, estaban como por estar, ¿no? Pero, digamos, funcionalmente no estaban cumpliendo con lo estipulado, con lo que uno piensa que debían realizar. Exactamente. Es que no hay rendiciones de cuenta. Claro. Este es un país donde no hay rendiciones de cuenta, y la rendición de cuenta tampoco puede ser solo una cuestión económica. Quiero decirle, a ver, usted hizo estos proyectos con estos objetivos. A ver, ¿midió después si lo logramos? Es decir, claro, nosotros seguimos teniendo, básicamente creo yo, vuelvo a decir, si no hay una discusión seria, porque fíjese que en la discusión de un botón de muestra, y perdón que me extienda. No, está muy bien, adelante. Hay un botón de muestra. Cuando se discutió el alcohol cero, ¿se acuerda que hace poquito, que puede ser una de las cosas que digan nosotros logramos el alcohol cero? Los que estuvimos en contra, no de que alcohol cero para conducir, sino en alcoholemia cero. ¿Por qué? Porque yo soy abogado, me guste o no guste, los abogados tenemos un compromiso con los procesos, la legitimidad de los procesos, la legalidad de los procesos, y entonces decíamos, está bien, puede ser una medida bajar el nivel de alcoholemia que estaba a 0,5, pero recuerden una serie de argumentos por lo cual pueden generar injusticias. Por ejemplo, primer argumento, son poquísimos o casi ningún país en el mundo tiene alcoholemia cero, porque la alcoholemia cero es una utopía, porque para llegar a cero con un aparato, con el margen de error, el cero, discutir la alcoholemia cero es abrir la puerta a un montón de conflictos. Por ejemplo, margen de error que tiene todo aparato de medición. La metrología es la única ingeniería que siempre dice, nosotros somos los imperfectos, los ingenieros imperfectos, porque hay cosas que no pueden certificar que es cero, que esté midiendo bien el aparato, porque el aparato tiene su margen de error. Entonces, primer problema. Segundo problema, los falsos positivos, por alguna enfermedad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con algún tipo de infección bucal, que puede dar un 0,1, 0,2, entonces, ¿para qué arriesgarnos a generar una injusticia? Yo tuve, incluso en la práctica, una persona que nunca consumió alcohol en su vida, y le dio 0,3. Y bueno, la discusión, y en Córdoba, por suerte, que esto también lo propusimos, pero no nos dieron bolilla, propusimos que por lo menos le diera a la persona una segunda prueba positiva con otro alcoholímetro. Claro. Entonces, si era 0,3, bueno, no lo aceptaron. Y sigo con los argumentos. Y entonces, todo esto que decíamos nosotros, la acusación que recibimos mucho es que estábamos auspiciados por la Cámara de Licoreras, es decir,
si uno tiene 40 años trabajando en esto, digo, por lo menos el respeto, y no escucharon. Y cuando dijimos, bueno, pongamos alcoholemia cero, pero yo propuse, porque tenemos una experiencia positiva en Córdoba, porque muchas veces el falso positivo a los 10 minutos, por ejemplo, yo acabo de comer una ensalada con mucho acheto, que me encanta. Salgo y mido y me va a dar 0,1, 0,2 porque tiene excipientes de alcohol. Mira. Ahora espero 10 minutos y ya no puedo tener 0,2 en 10, 15, 20 minutos. Entonces le pedimos que, aunque sea ya aceptada, si los diputados, el país había aceptado, pero pongámosle esta garantía, porque en nombre de la seguridad vial, y eso ha sido una de las cosas que más me ha opuesto a las gestiones de la agencia, es que en nombre de la seguridad vial a veces se llevan puestos los derechos individuales, y eso en un Estado de Derecho es inaceptable, porque no hace falta, el Estado tiene todos los medios. Entonces, como decimos en criminología, un solo inocente preso es una barbaridad. Un solo que le aplicamos todas las sanciones de alcohol, que resulta que no tenía alcohol, también es una barbaridad. Claro. Es para digo, esto es para decir por qué yo digo lo que digo, que no lo digo ni desde la política ni desde la economía, desde estrictamente la seguridad vial. Seguro, y es ese el tema, creo que tan importante en este momento, porque está el otro tema, ¿no? Que uno lee en las noticias, gestionaba Vialidad Nacional 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Claro. ¿Y cómo lo gestionaba? Claro. ¿Cómo fue la gestión anterior? Vuelvo a decir, yo creo que nosotros tenemos de efecto una ruta. Yo el otro día fui a Entre Ríos, un desastre en todas las rutas, ¿sí? Y el otro día fui a Vaca Muerta, no a Vaca Muerta, pero a la zona. Hace 13 años que están haciendo una ruta que se llama la Ruta 22, que une Roca con Neuquén. Hace 13 años. Pasa por ahí gran parte de lo que es necesario para producir petróleo, gas. Y resulta que hace 13 años está en construcción. Entonces, yo puedo decir, che, ¿era eficiente? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no pudieron terminar 42 kilómetros, que además un camión que lleva la arena para el fracking en Vaca Muerta, resulta que tarda 2 horas por la congestión, por el horror, cuando podría llegar en 40 minutos? ¿Cuánto cuesta eso? Un montón de plata. ¿Por qué no lo estamos arreglando? Bueno, por eso digo, creo que la solución no es, porque mañana tengo una escuela que la verdad los chicos no aprenden nada y la liquido, la escuela la cierro. Claro. No, yo creo que lo primero y lo peor, supongamos, hay que entender la política argentina, y yo no soy político, pero sí sé cómo se sufre todos los días por los intereses cruzados. Está bien, hay que cerrarla, pero ¿cuál es el proyecto alternativo? El proyecto alternativo es que no sepamos quién va a reemplazar institucionalmente a la agencia, no en el control, que eso ya lo tenía Gendarmería, sino las políticas. ¿Quién la va a hacer? Bueno, no hay respuesta, está muy en el aire. Y lo que es peor, que es lo que estamos viendo, que los que están del otro lado, políticamente, no están dando este debate. Tampoco están planteando, a ver, ¿estaría mal que las provincias armen una buena institución? No, estaría muy bien, porque además, por el sistema de gobierno, que es federal, el tránsito no fue delegado a la nación. Por eso crear una organización como la agencia, sin resolver este problema. ¿Y cómo se hubiera resuelto este problema? Cambiando la Constitución y poniendo el tránsito terrestre como una facultad delegada al Congreso de la Nación. Entonces ahí se hubieran resuelto la mayoría de los problemas. Con esa normativa, que me parece que con un acuerdo político, ¿cuál es el problema? Centralizamos el tránsito en una institución nacional que sea federal, que no esté ubicada en Puerto Madero y que de ahí quiera fijar políticas para todo el país sin conocer, y creo que eso hubiera sido más provechoso que simplemente cerrar y plantear 2 años de oscurantismo para saber qué vamos a hacer en estos temas, ¿no? Eso es lo que a mí me angustia, que no nos podamos quedar, que no tenemos que quedarnos simplemente en que, bueno, qué barbaridad, quedamos sin agencia, sino decir, señores, listo, ya está tomada la decisión dentro de las facultades, discutamos urgentemente qué vamos a hacer para tener una institución mejor que la que estaba, porque está claro que hay muchos defectos, pero no es culpa de la institución, es culpa de la política, cuando diseñan las estrategias para este tipo de instituciones, ¿no? Cada provincia se debería hacer cargo, entonces, ya que no está Vialidad Nacional, podríamos decirlo así, ¿es una de las posibles soluciones? Está buena.
Es que además, no hablamos de construcción de ruta. La construcción de ruta tiene un problema enorme. Cuando yo cuento que un 100 metros de una calle cuesta 100 millones de pesos, usted podrá entender por qué tenemos las rutas y las calles que tenemos. Hay primero un problema presupuestario. Es decir, porque usted va hoy a Vialidad y dice, ¿por qué no arreglaste la zona? Porque no tenían plata. Y sale una señal de tránsito, por ejemplo. Una señal. ¿Cuánto necesitan una ruta? Miles. Una señal de tránsito vale 300.000 pesos. Entonces, el problema de las rutas es más complejo porque hay una variable que en nuestro país es una variable esencial, que es la plata. El tema es, ¿se puede hacer cargo de la provincia? Sí, podría hacerse cargo de la provincia en los tramos, pero le tiene que dar los fondos. Porque nosotros hace muchos años que hay un fondo para las carreteras que sale del combustible. Entonces, está bien, elimino vialidad, bueno, le transfiero los fondos que tenía vialidad a las vialidades provinciales, eso sería razonable. Ahora, si vamos a ir cobrando a los ciudadanos a través de los impuestos a los combustibles, las rutas, pero las rutas las va a tener que hacer la provincia y yo como provincia voy a decir, y yo lo entiendo al gobernador, a todos los gobernadores, está bien, yo me hago cargo, pero dame los fondos que vos tenías. Porque si no pasa eso, entonces ahí es distinto. Pero el tema de la gestión del tránsito, que tiene que ver con las políticas y todo eso, es mucho más sencillo porque no necesita ese presupuesto, sino que necesita ideas técnicas claras y una política muy transparente de formar organismos técnicos que realmente den respuestas técnicas a un problema que es muy complejo como es la seguridad vial. Claro. Uno también se plantea, Horacio, cómo se inclina la balanza, ¿no? Entre esto que plantea el gobierno, que es un ahorro de 100 millones de dólares. 100 millones no es nada. No es nada, claro. Nosotros tenemos 12 muertos por Sí. día en la Argentina. No, Hoy, con el sistema que tenemos, que no ha cambiado, la agencia no puede mostrar resultados que su acción ha cambiado esto. Eso es lo primero que tendría que haber dicho. Pero lo que pasa es que yo estoy casi seguro, por leyendo los textos, que los que han tomado, que los que han dado los argumentos no vienen de la parte técnica de la seguridad vial. Entonces su análisis termina en otro punto, duplicación, economía y todo ese tipo de cosas. Claro. Y por otra parte también pensábamos en esto de la pérdida de empleos, las consecuencias sociales, las consecuencias económicas, el malestar, digo, Totalmente. también por parte de la gente en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Estos cambios al menos a nosotros nos parecen abruptos, pero claro, teniendo en consideración todo cómo venía funcionando, que esto nunca sale en los titulares. Exactamente, porque nadie quiere asumirlo, nadie quiere hablar. Cuando yo digo lo que hemos hecho en seguridad vial es muy pobre, y lo digo con mucho respeto, no porque yo tenga la solución, sino porque ni siquiera hemos dado el debate. Un debate serio, un debate donde el que opina distinto lo escuchemos, no para hacer lo que opine distinto, pero por lo menos, pero además, si vos no conoces, perdón por tutearlo, pareciera que la estoy tuteando, discúlpeme, pero si usted no conoce Tierra del Fuego, no sabe cómo manejan Tierra del Fuego. No sabe que en San Juan las bicis van a la izquierda y no a la derecha por costumbre, uso y costumbre. Por eso una ley nacional de tránsito, primero habría que dictar una ley que tuviera las normas mínimas, aquellas en las cuales hay consenso pleno, y dejarle a cada provincia, porque tiene que ver con sus usos culturales, sus costumbres, sus hábitos, aquellas normas que no cambian esencialmente, pero que sí respetan idiosincrasias locales. Cuando decimos cultura vial, no es lo mismo la cultura vial de Buenos Aires que de Córdoba, que de Jujuy, que de Tierra del Fuego. Entonces, un organismo nacional que solo tenía, la mayoría de sus integrantes eran simplemente de Buenos Aires, y acá no viene, yo no estoy planteando una tontera, Buenos Aires interior a esta altura de mi vida, pero sí, si vos no conoces esto, si la justicia de Jujuy no es la misma que la justicia de Buenos Aires, entonces lo que tenemos que buscar es un código con normas mínimas, porque no puede ser como hoy pasa, que si yo choco en una esquina, depende en qué esquina, de qué ciudad, de qué provincia, a lo mejor soy culpable, y si choco de la misma manera en otro lugar, de otra provincia, de otra ciudad, a lo mejor soy inocente. ¿A usted le parece que es correcto? Si yo tengo una edad para conducir de 17 años, y la provincia pegada es de 18, bueno, esto lo tenemos que consensuar. Primero, no sé si 18 es correcto y tampoco estoy diciendo que 17 sea correcto. Lo que estoy diciendo es que una de las características de la seguridad vial es que tengamos los mismos lenguajes, que tengamos las mismas normativas, que no importa, alguna vez hice un análisis, un brasileño que pasaba a Uruguay tenía que aprender el código uruguayo.
entraba a Entre Ríos, tenía que aprender la ley nacional. Pasaba a Santa Fe, tenía que pedir la ley provincial de Santa Fe. Entraba a Córdoba, listo, de nuevo compró otra ley que era de Córdoba. Pasaba a San Luis, recuperábamos la ley nacional, entraba a Mendoza, tenía su propia ley, y después pasaba a Chile. El tipo terminaba el viaje siendo un erudito en seguridad vial. Y estas cosas que son los grandes temas a discutir no figuran en la agenda de lo que ha hecho la agencia en los últimos tiempos. No ha figurado en la preocupación de lograr consenso. La seguridad vial no se impone. La seguridad vial necesitamos coordinarla. Y eso no se ha tenido en cuenta. Incluso si era una provincia contraria, listo, no le dábamos recursos a la provincia. No, en estas cosas, si queremos realmente resolver el problema, por eso yo hablo de la seguridad vial y que no se enoje nadie. La política tendrá sus propios códigos. Pero la seguridad vial así no se resuelve. Y yo hace 6 o 7 meses que vengo diciendo que tenemos un periodo de oscurantismo porque lo que está hecho no me gusta y la reacción tampoco. Claro, lo que se dice en los medios, Horacio, lo que se ha escuchado hasta ahora es el pase de todo lo que tiene que ver con la gestión a cargo del Ministerio de Economía, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad vial a cargo de Gendarmería. Aquí agrega Carlos desde Cava, dice, la seguridad vial quedaría a cargo del Ministerio de Economía, al menos es lo que los medios comentan. Claro, es como que está faltando algo más, ¿no? Porque Vialidad Nacional gestionada por Gendarmería Nacional y todo lo que tiene que ver con seguridad vial también, o sea, ¿cómo sería la división de todas estas cuestiones? Bueno, esas son las cosas no resueltas. Todavía, pero el problema es que mientras se resuelvan, por eso, pero hoy tendríamos que haber empezado. Mire, yo le voy a contar una incidencia. El año pasado, cuando se iba a cambiar el sistema de licencias interprovinciales profesionales para vehículos de carga, yo estoy en contacto con 3 profesionales de otras provincias que no los quiero involucrar con su nombre porque no estoy autorizado a ello, pero 3 profesionales reconocidos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y propuse que, ya que estaban cambiando algo que nosotros veníamos criticando hace mucho, que era la licencia que todos los años tenían que renovar licencia. Había muchas cosas que estábamos criticando. Entonces, le sugerí que hiciéramos una nota diciendo que nos parecían desde la seguridad vial que había que hacer cambios y que simplemente, como iba a tener que armarse el nuevo sistema, le sugeríamos 14, 15 cuestiones muy genéricas, pero que tenían que ver con la experiencia de tantos años de trabajar en esto. Y le mandamos a distintas autoridades. Hasta el día de hoy no recibimos una sola respuesta, pero además no le pedíamos nada, simplemente le decíamos, es como cuando uno da un consejo, ¿no? Vas a comprar esta casa, fíjate esto, todo eso, pero además de aporte. Y bueno, entonces, los de antes tampoco escuchaban, y los de ahora tampoco, y los que pueden venir, por lo que veo, tampoco escuchan, y van a comprar una solución enlatada. Muchas veces en Argentina hoy nos pasa que viene alguien y nos ofrece una solución enlatada y la compramos, y con eso salimos a decir, con esto hemos resuelto el problema, y el problema lleva 30 años en Argentina con resultados que no han cambiado sustancialmente. Horacio, se nos ha ido el tiempo, no nos hemos dado cuenta, la verdad me sorprende que quedan 6 minutos nada más para las 11 y pensábamos ocuparte menos tiempo. Le agradecemos enormemente, Horacio, esta deferencia de haber charlado un poquito un tema que todavía está en proceso. Entiendo que lo vamos a tener que volver a contactar para cuando esto esté un poquito más aclarado, ¿no? De cómo se va a gestionar, de cómo se va a realizar. Sí. Vamos a ir aprendiendo todo, pero yo quiero dejar un mensaje final. ¿Cómo no? Porque me parece que en la Argentina o somos blancos o somos negros, y creo que eso se tiene que terminar. Bien. El mensaje final es, acá sí, desde la profundidad de tantos años de trabajar, de haber intervenido en más de 28.000 accidentes con víctimas. Yo no soy un teórico de un escritorio. Lo que estoy diciendo es que si queremos solucionar la seguridad vial, necesitamos en la Argentina un consenso entre el Estado Nacional y las provincias, y en algunas provincias como Córdoba con los municipios, porque en Córdoba el tránsito, la facultad de regular el tránsito en cada municipio por la Constitución provincial es de cada municipio.
Así que fíjese la complejidad. No se puede avanzar en un programa de seguridad vial si no hacemos consenso. Segundo, si no generamos un equipo multidisciplinario y técnicamente con experiencia en todos los temas de seguridad vial, y no que sea un cargo político simplemente. Puede ser político porque lo designa un político, pero le pido por favor al político que designe gente con acreditación en el tema para que podamos inicialmente iniciar un programa que mejore la seguridad vial. Y lo tercero, tiene que ver con políticas que trasciendan a una gestión, una cosa muy difícil, y yo le entiendo porque he estado, he hecho muchos proyectos, que después venía el intendente siguiente y lo cambiaba todo sin argumento, no es que decía no funciona, no, como lo hizo el anterior, empezamos de nuevo. Si no tenemos en cuenta todo esto, claramente vamos a seguir dando vuelta como un pollo al espiedo, perdón por el ejemplo, pero vamos a ir dando vuelta, nos vamos dorando y el problema no se soluciona. Tremendo. Ojalá se tenga en cuenta esta sugerencia. Horacio Bota Bernau, muchas gracias. Feliz Día de la Patria.